Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar hablando de Luciano de Samosata y esta vez trataremos sobre su obra. A diferencia de lo que ocurrió con el otro gran sofista que no incluimos en el grupo visto anteriormente, Plutarco, donde su obra podía ser clasificada y de tal forma entendida su particular tendencia al escribir, en Luciano el intento por clasificar sus piezas resulta a todas luces una empresa que no ha usado claramente ninguno, y baste para ello revisar los diversos manuales de literatura griega. Cantarella, por ejemplo, que suele ser adicto a tales cuadros, no produce uno para nuestro autor. Lo primero a decir es que conservamos la fabulosa cantidad de 80 piezas de Luciano, pero se consideran aquí y allí una decena más o menos como espurias. Se conservan además 50 epigramas, que lo más seguro sean espurios, tal vez obra de un Luciano del siglo IV o bien de Lucilio, confusión debida a la semejanza en los temas abreviados de las viejas ediciones. También hay que abandonar la posibilidad de enmarcar los diversos textos en años específicos, aunque no todos renuncian a ello. La mayoría de los estudiosos modernos no ofrecen tampoco ningún modelo a seguir. El texto de Graham Anderson se titula Luciano, el sofista de los sofistas, y en casi 30 cuartillas nos comprueba que nuestro autor nunca dejó de ser lo que alguna vez había escogido por aquel sueño, un educador. La paideia solo podía significarse, o ser significativa, perdón, en los años, y para el tiempo de Luciano es obviamente la retórica. Lo particular de él y lo que hace de su corpus el más legible y agradable de todos los representantes del movimiento es su ligereza en el trato de los temas retóricos y el buen empleo de sus técnicas. Dice Graham Anderson, casi todas las obras pueden definirse como ejercicios elementales, los progymnasmata. Luciano se concentró en la escala más baja de la retórica, desarrollando sin embargo estos ejercicios para que le permitieran a la vez dirigirse a la audiencia educada, pero con una obvia frivolidad que no le permitían las más convencionales meletai que hemos estudiado para el resto de los sofistas, los discursos propiamente. De hecho, solo poseemos tres textos que se considerarían verdaderos ensayos, discursos, los meletai mencionados. Y a saber, en el caso de Luciano serían Falaris primero y Falaris segundo, el desheredado y el tiranicida. Por el contrario, tenemos simples laliae o recuentos de historias míticas o simples relatos, como sería el caso de Baco, Heracles, acerca del Electro, Heródoto, Zeusis, Prometeo o Elecita. Estas mismas laliae se reconocen en las conocidas como novelas del autor, Toxaris, Los amantes de las mentiras o historias verdaderas. Incluso se podría suponer para el asno si es que es pieza suya. Algunos relatos de su obra, de qué modo se ha de escribir la historia, son también laliae, y muchos de sus diálogos, como Icaromenipo, Necromancia, de la nave, el banquete o el eunuco, serían propiamente esto. Luciano desarrolla también las greia o discurso que parte de un dicho, cita o simple palabra, como subasta de vidas, disertación con Hesiodo y Zeus refutado. La síncresis, el ensayo compuesto a partir de una comparación, se reconoce en El pescador, Timón, El gallo, El preceptor de retórica y Anacasis. Sin duda, el discurso más amado por la retórica del tiempo, el encomio, también fue manejado por Luciano, ya en su vertiente laudatoria, encomium propiamente, como en la vilipendiadora, psogoi. De los primeros puede señalarse Nigrino, Imágenes, Encomio a las musas, de la danza. De los segundos, acerca del parasitismo, contra los ignorantes, Peregrino, Alejandro y Mentiroso. No obstante, la forma predominante en sus textos es el diálogo,
ha hecho que se considere a este entonces como su principal estilo. Hay que recordar que en el tan mencionado dos veces acusado, Retórica se queja de que el Sirio, o sea, Luciano, la ha abandonado por irse con Diálogo, mismo que tiene resonancias filosóficas porque nadie podría de evocar en ese momento a Platón cuando se habla de un diálogo. Él no veía a su obra como esas piezas de altos vuelos, sino como el empleo de los recursos más sencillos para acceder al público, aunque no hay que olvidar que siempre nuestro autor puede decir algo más en sus textos, no son simples juegos retóricos. Luciano siempre trata de educar. Si abandonamos la forma y nos adentramos en el fondo, Luciano también tiene una gran variedad temática. Hay parodias dramáticas, hay declamaciones, tratados, diatribas morales y filosóficas y, por supuesto, el diálogo, que podemos subdividir en el de colorido dramático, el diálogo menipeo y el diálogo filosófico. Y todo ello por no mencionar otras piezas que no entran en uno solo de estos rubros, como el texto apócrifo Los Longevos, con un listado de personajes históricos que rebasaron los 80 años de edad, o el texto Sobre la danza, que nos es tan útil para conocer la pantomima de la época tardía que tanto éxito había alcanzado. Ya que en el diálogo Luciano se hallaba a sus anchas, al haber revitalizado el mismo, según nos dice el propio autor, a este le dio tonos cómicos y humor, dándole agilidad, cosa que en ocasiones no notamos en los pastosos textos platónicos. Vamos a analizar por ello brevemente la manera en que Luciano componía sus textos, especialmente los dialógicos. Cuando pasamos lista a sus diálogos menores, es decir, diálogos de los dioses, diálogos marinos, diálogos de los muertos y diálogo de las hetairas, pareciera que todos se formulan de la misma manera, pero lo cierto es que hay diferencias y coincidencias que nos permiten atisbar en la creatividad de este fabuloso autor. En la mayoría de los casos, el centro es una descripción de eventos que ocurrieron en el pasado con respecto a las figuras que hablan, dándoles el carácter de reporte periodístico. Por lo regular, igualmente, reina la parodia y la sátira, que no deja de tener su antecedente en el diálogo filosófico del que nació, pero que se especifica como crítica a las costumbres morales. El encanto y el entretenimiento es lo que se espera en esta parodia satírica, más, como ya señala Adam Bartley, la condición humana es lo que priva en las obras lucianescas. La irreverencia de lo mundano en el diálogo de los muertos, las dificultades de una vida dependiente en el diálogo de las hetairas, las burlas ocasionales a las fallas humanas que las deidades señalan en los diálogos de los dioses y los diálogos marinos. Empleando una historia conocida, Luciano adoctrina con humor a sus lectores. No obstante, en los diálogos mayores, como El Barco, Hermótimo o Icaromenipo, la tendencia es más a profundizar, a discutir la dogmatización filosófica en general, y ello les da un peso diferente y los acerca mucho más a las piezas platónicas de las que surgieron. Un último punto a señalar para la confección de los diálogos menores es el gusto artístico que podemos reconocer principalmente en los diálogos marinos, al contar con descripciones evocativas que dan viveza al texto y demuestran la beta que Luciano alguna vez estuvo a punto de hacer su medio de vida, la plástica. Ahora bien, de entre los diálogos menores, el grupo que resulta más filosófico es el conformado por los diálogos de los muertos, hasta donde las figuras divinas son empleadas para ilustrar algún punto filosófico, y ello condiciona la forma al hacerse necesario que los participantes tengan discursos más largos y que se encoja ciertas partes y los personajes sean escogidos como habituales para la exposición de ideas o críticas, siendo siempre los más importantes Diógenes y Menipo, ambos representantes de la corriente que Luciano parece adoptar, que es la cínica. Bueno, ¿cómo más podría ser? Tanto uno como otro se presentan como autoridades en materia de filosofía, mayoritariamente como símbolos del poder de la palabra.
Con todo, no importa qué diálogo mortuorio sea, siempre encontramos en él el tono satírico. Por otro lado, muy común en la vida humana y lo fútil que puede resultar cuando ya se ha pasado de esta vida a la otra. En tanto, en los diálogos de los dioses nos presenta frecuentemente a los olímpicos. En cambio, en los diálogos marinos siempre aparecerán figuras semidivinas e incluso humanos. Pero en los primeros notamos que hay una reflexión más humanista que en los diálogos marinos. Los diálogos marinos tienden más al romance y a la sexualidad, lo que le permite entonces a Luciano una exposición más ágil. En los diálogos, tanto de los dioses como los marinos, suele emplear la esticomitía, es decir, el rápido intercambio de ideas y la descripción de la escena mitológica por uno o por ambos personajes. Lo interesante en estos diálogos es que, si bien encontramos figuras representativas que fungen como los ojos del lector sobre lo que se plantea en la discusión, también sus dichos nos permiten perfilar sus caracteres, cosa poco explotada en los dedicados a los muertos, por ejemplo. De una índole más sexual y con un formato más pequeño están estos diálogos marinos y suelen ser los que presentan un menor número de características destacables. Digamos que son los menos interesantes de los diálogos, porque no tenemos personajes guías como en el caso de los muertos, ni hay un diálogo concienzudo entre los participantes. Vaya, ni siquiera hay una continuidad entre los mismos, puesto que, por ejemplo, habiendo hacer participar en varios diálogos al personaje de Polifemo, no lo vemos en una continuidad. Quizá lo que destaca más y que ya hice referencia es la descripción plástica de las escenas, dando la impresión de un desplazamiento de la acción de los personajes hacia el discurso. En los diálogos de las hetairas son los de más seguro una herencia literaria, porque vienen de la comedia nueva y gozan con ser los más genuinamente diálogos, es decir, presentan una interacción entre los personajes que charlan, sin importar mucho cuándo o dónde ocurre la acción. No presentan tampoco, como los marinos, una relación entre ellos, a pesar de que se presentan situaciones semejantes e incluso hay caracteres repetidos, hay etairas repetidas. Si en los diálogos de los muertos no hay participantes mujeres, en los de las hetairas no hay hombres, o casi no hay ninguno. Incluso hay un diálogo lésbico, que es delicioso. Por otro lado, están imbuidos de una fuerte carga moral y social muy diferente a la descrita para los otros diálogos menores. Porque aquí sí hay un juicio a la vida de estas mujeres y allí podemos atisbar algo de la personalidad de Luciano. El interés humano es lo que se despliega en estos diversos contextos, pero con la coincidencia de que se reconoce tanto en las personalidades de los interlocutores como reflejo en el diálogo mismo entre ambos. Es el interés en las cuestiones diarias que son enjuiciadas con la carga moral que el autor suele presentar en sus personajes de juicio, pero brillando en todo esto siempre, y por eso es tan delicioso, el humorismo. Con su acento extranjero sobre el diálogo griego, Luciano satiriza y hace comedia a la vez, con un manejo frívolo y garbo burlesco. Hace sonreír mientras reflexionamos con sus charlas amenas entre dioses, muertos y mujeres de vida muy alegre. Ahora hablemos un poco sobre la personalidad de Luciano como autor. En general, me atrevería a decir que la ópera lucianesca es una constante y divertida diatriba contra prácticamente todo en la vida de aquella edad imperial. Basta con que revisemos las páginas de Alvin Lesky, que le cede en su Historia de la Literatura, para clasificar los diversos párrafos como Luciano contra la filosofía, Luciano contra la religión, Luciano contra la riqueza. Por lo que el acre alemán determina: Luciano leyó y aprendió mucho en la escuela de retórica, y no le fue dado convertir lo recibido en substancia propia. Y más adelante continúa: es aticista, pero se echa de ver que su conocimiento del mundo ático se agota sin alcanzar grandes profundidades.
Donde más suelen señalar lo anterior los investigadores modernos es en su diatriba contra la filosofía. Quizá acuciados ellos por ese amor en ocasiones enfermizo que los filólogos suelen tener para esa gran aportación de la cultura helena y que en esta época imperial y en especial por Luciano se ve atacada. Y por eso no es del gusto de la mayoría de los filólogos y más cuando hablamos de filólogos del siglo pasado y antepasado. Son repetidas las ocasiones en que Luciano en su ópera deja en claro su ataque virulento contra la filosofía en general, ya por ejemplo en el Doblemente Acusado, ya en el Simposio, siendo, a mi parecer, uno más de estos diálogos y quizá el más conspicuo e interesante, Subasta de Vidas, donde la flor y nata de los filósofos son ofrecidos por Hermes al mejor postor, se venden los filósofos, y bajo la orden de un Zeus que está muy dispuesto a regatear. Desfilan en ese diálogo Pitágoras, Diógenes, Sócrates, Crisipo y Pirrón. La razón no parece ser otra que la crítica. No obstante, más que vilipendiar a los personajes en sí, se vuelven estos representantes de un estilo de vida y de ahí el nombre del opúsculo. Son representantes de las escuelas que por aquella época lo seguían y que se habían visto reducidas ya a una mera actitud moral ante la existencia y no a una verdadera postura filosófica, claro, según Luciano. Son tan duros los golpes que asesta las diversas escuelas en este librillo, que decidió escribir otro donde los filósofos agredidos cierran filas en su contra. Él atinadamente se presenta bajo un seudónimo, Parresiades, algo así como libre al hablar, claridoso. Dispuestos están todos los filósofos a lapidarlo, pero se establece un tribunal presidido por la mismísima filosofía, con Diógenes como fiscal y el citado Claridoso como abogado de sus acciones. Y obviamente él termina venciendo e intenta justificarse argumentando que van dirigidas sus críticas contra las sectas y las escuelas y no contra los grandes maestros. Y de hecho más de uno se lo tragó, incluido Alvin Lesky al parecer, porque cuando lo leemos en realidad entendemos que no es así, porque prosigue con una pesca, de ahí el nombre, el opúsculo se llama El Pescador. Esta pesca ocurre desde lo alto de la Acrópolis, que es el lugar del juicio, y a ella acuden cebados por el hábil crítico todos los filósofos que se dicen seguidores de estos grandes maestros, corroborando así los argumentos que en su contra esgrime este singular claridoso. Sus ataques tienen un obvio objetivo contemporáneo. Son estos malos epígonos de los grandes maestros, aunque cabría preguntarse si no parte todo de las malas enseñanzas que se podrían rastrear hasta estas eminentes figuras que ridiculizó en Subasta de Vidas y que podemos corroborar por igual en tratados como Los Fugitivos o El Amante de las Mentiras. Me parece que la respuesta a este vilipendio se puede descubrir en que su intención filosófica se centra en el filósofo como creador de discursos, en su ánimo por subordinar la filosofía a la retórica, siendo el filósofo el creador de discursos que pueden y deben modificar la visión de la vida para un neófito, y por tanto lo que dice un filósofo debe ir en consonancia con su vida. Hay que predicar con el ejemplo, diría Luciano, y pareciera que ello no lo reconoce en aquella época de la segunda sofística y por eso los agrede. Para Luciano, filosofar no es sino charlar, conversar, siempre con la intención de clarificar lo que para otros resulte obscuro. Encontrar la verdad es simplemente presentarla desnuda ante la vista de quien no puede distinguirla. Sin embargo, al revisar los discursos de sus colegas filosóficos, Luciano no encuentra sino vacuidad y futiles argumentos, manipuleo de tópicos escolares o incluso mentiras disfrazadas. Como hará decir al dios Pan, meros habladores, hoi laloi. Cito un fragmentito. Luego, revueltas las conversaciones y entremezcladas y obscurecido y confuso el estado de la cuestión, los más se apartan cargándose de denuestos y limpiándose el sudor de la frente con el dedo encorvado. Y parece haber llevado la victoria el que más grita, el más atrevido
y es el último en abandonar la discusión. Entretanto, el vulgo queda estupefacto ante tales hombres, en especial los que no tienen otra ocupación más urgente, porque se quedan enclavados y entretenidos con la audacia y los clamores. Por semejantes signos, a mí me parecieran ser hombres vanos, y me molesta esa semejanza de su barba con la mía. Recuerden que está hablando Pan. Más que presentadores de la verdad, estos filósofos son enunciadores de enigmas envueltos en silogismos y falacias, de las que parecen ser los estoicos los más expertos, siempre según Luciano, y como puede apreciarse en su diálogo Zeus refutado. Es pues un ánimo el suyo por demostrar que filosofar es cada vez más hablar en enredadas frases que confunden y den la apariencia de sabiduría, ganándose con ello autoridad y crédito, extendiéndose dicha escritura críptica a sus libros y no solo a sus discursos, y por eso le parecen reprobables. Hay, así, en todo ello algo más que crítica plañidera, como la que señalan unos, o una ironía meramente menipea, como quieren otros. Para mí es racionalismo crudo y contemporáneo que mira con desdén un tiempo de pretenciosos que se adjudican un nombre de gran cuna helena. Este mismo racionalismo dispara sus agudas saetas contra la religión también. Se ha argumentado que los ataques religiosos se dirigen a figuras de la tradición, a los olímpicos, de los que abreva merced a su conocimiento literario y que por el contrario deja escapar a la popular astrología, a la demonología y el nuevo misticismo de la época. De momento, leyendo algunas de sus piezas así pareciera. En el Icaromenipo, por ejemplo, el filósofo cínico huye al cielo para buscar a los dioses porque en la tierra hay un caos de opiniones encontradas. Es decir, sube al cielo para ver si hay dioses. En el Zeus refutado, el dios se halla en una difícil confrontación contra el destino. En Zeus trágico, una asamblea divina se torna agitada cuando las deidades se enfrascan por una discusión estoico-epicúrea que ha demostrado que no existen. Momo se queja amargamente en el Concilio de los Dioses de la multiplicidad de dioses extraños y discursos semejantes se pueden escuchar en el diálogo Saturnalia. Sin embargo, no es menos cierto que también hace mofa de los abusos de una religiosidad extremista, como era la de sus propios años, y basta para ello leer la exposición del suicidio fanático de Peregrino Proteo en Olimpia en el año 165-167, o los alegatos en su pieza Alejandro, donde descubre por una parte los procedimientos fraudulentos de este supuesto mago y místico, y por otro remarca las tintas en la credulidad de la gente que sostienen de hecho a todos estos aprovechados. Es el polo opuesto a la visión de Filóstrato, por ejemplo, sobre Apolonio de Tiana, porque no olvidemos que para Luciano todo gira en torno a la verdad y desdeña la búsqueda del aplauso. Lo anterior quizá puede discutirse un poco más en razón de la persona de Peregrino y la alusión que hace en un opúsculo que le dedica al propio Peregrino a Jesús y a los cristianos. Peregrino fue un filósofo cínico que practicó algún tiempo en su juventud el cristianismo, al punto que fue encarcelado por ello. Vuelto después al cinismo, en su vejez se aficionó con locura a las creencias indias, al punto que se hizo inmolar por cremación en Olimpia. Peregrino es, desde antiguo, una figura muy controversial. Tenemos, por ejemplo, la buena opinión que le profesa Aulogelio, y contrastando está el desprecio que siente por el Pausanias. Los cristianos tampoco parecen favorecerlo totalmente, y algo parecido ocurre con los contemporáneos, que pueden mirarlo o como un fervoroso buscador de la verdad religiosa o como un desquiciado. Luciano no lo favorece, pero tampoco es tan encarnizado en su redacción. Da la impresión de que lo que le provoca es diversión más que indignación, como le sucede igual al Alejandro de Abutónico en el opúsculo de su nombre. En cuanto al cristianismo, Luciano parece interesarse más en presentarlos como una bola de inocentones que le dieron oído a las ideas descabelladas de Peregrino. El conocimiento que presenta de la nueva religión en muchos sentidos es bastante exacto. Sabe, por ejemplo, de Jesús de Nazaret,
sabe de su muerte en la cruz, del amor fraterno de los cristianos, de la importancia de sus libros sagrados o de la comunicación entre las diversas iglesias, pero también tiene algunos conceptos errados que provienen quizá de su información helena, como el hecho de que, al peregrino, Jesús hubiera introducido una forma de iniciación nueva que incluía la idea de los profetas, que serían a la vez tisiarcas, es decir, sumos sacerdotes, y habla de convocantes. Estos títulos son inexistentes en el cristianismo primitivo, pero quizás solo son malas interpretaciones a las prácticas cristianas del bautismo y de la presbitería, o sea, de los sacerdotes. Voy a leer un fragmento de Peregrino y dice: fue precisamente entonces cuando conoció Peregrino la admirable doctrina de los cristianos, al encontrarse en Palestina con sus sacerdotes y escribas. ¿Y qué crees que pasó? En poco tiempo los hizo parecer como niños, descubriendo que él era únicamente el profeta, sumo sacerdote, conductor, todo en suma. Interpretaba y explicaba una parte de los libros sagrados. Muchos los escribió él mismo. En resumen, lo tenían como un ser divino, lo utilizaban como legislador y le daban el título de jefe. Después, por cierto, de aquel a quien los hombres siguen adorando, que fue crucificado en Palestina por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Eso es todo en realidad. ¿Son estas las terribles invectivas que lo condenarían al infierno según la Suda? Pues parece que sí. Considerar a los cristianos, como ocurría por ejemplo con el auditorio de Alejandro de Abutónico, gente que por su ignorancia es capaz de creer las más absurdas ideas, o los movimientos crípticos de los filósofos como el tal Peregrino. Es una ignorancia unida a la maledicencia. Ese es el gran pecado ante los ojos de Luciano. Por ello, varios de sus escritos se dirigen hacia esa capacidad de engañar o de ser engañados. Por ello, se burlará de los crédulos y vilipendiará a los mentirosos, y más cuando se revisten de filosofía para hacer caer en sus trampas a los demás, cuando sus vidas demuestran que son una mentira ideológica. Luciano, así, es uno de los grandes autores de la Edad Imperial, no solo por su extensa obra conservada, sino por la profundidad de su exposición. No hay que desestimarlo como un simple criticastro o reducirlo a un burlón empedernido de todo. Es un hábil narrador, es un profundo filósofo, pero a diferencia de los demás autores señalados en la segunda sofística, es un encantador creador de historias. Léanlo. Muy bien, le dejamos aquí y continuaremos la siguiente clase hablando ya de historia. Pásenla bien.